Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos a que se conecte todo el mundo y empezamos. Venga, pues si os parece, mientras esperamos a que se conecten los últimos rezagados, vamos haciendo una pequeña introducción. Lo primero, bienvenidos y bienvenidas al primer webinar de Jopi. Hoy hablaremos de los puntos de fricción dentro de un proceso de selección tech entre recruiters y candidatos. Lo primero, para que sepáis usar bien la herramienta, abajo a la derecha veo que ya muchos habéis interactuado, tenéis un chat para poder hablar con nosotros, para poder comentar un poco vuestras percepciones. También tenéis una pestaña de preguntas donde podéis lanzar preguntas y también se pueden votar aquellas que os resulten más interesantes. Y por último, una pestaña de encuestas donde a lo largo del webinar lanzaremos alguna preguntita y podéis responder, es totalmente anónima la respuesta. ¿Vale? El webinar más o menos tendrá una duración de unos 30-35 minutos para luego dejar paso a un turno de preguntas, dudas y poder debatir también un poco entre todos si hay algún punto que queráis comentar más en detalle. ¿Vale? Para que podáis ubicarme bien los que no me conocéis, yo soy Laura, toda mi trayectoria profesional ha estado vinculada a la gestión de personas de candidatos tech y hace más o menos un año y medio que trabajo en Jopi. Básicamente acompaño a todas las empresas en sus procesos de selección a través de la plataforma. Hoy estoy aquí muy bien acompañada con Dani y con Antonio. Si os parece, empezamos con Dani. Dani, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre ti para que todo el mundo pueda conocerte un poquito mejor. Pues primero de todo, Laura y Antonio, gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar en este webinar donde vamos a hablar de cosas muy interesantes. Y bueno, muy rápido, soy Dani Martos, actualmente lidero un equipo de Talent Acquisition, no solo tech, sino tech, ventas, pero de una empresa tecnológica que se llama Rosum, y nos dedicamos a un sector tan de moda como es la inteligencia artificial. Y básicamente podría describir que toda mi carrera como recruiter al final ha sido construyendo equipos de tecnología, ¿no? Sobre todo al principio de ingeniería en producto, pero luego se ha ido expandiendo a otras áreas. Y finalmente, como también pone aquí en mi título, soy coorganizador de un evento para recruiters que es Hire BCN, por lo que también pues estoy, creo que bastante bien conectado con toda la comunidad, sobre todo de Barcelona, pero al final europea, de recruiters y de tech recruiters para sobre todo empresas también de tecnología. Genial, Dani, gracias. Un puntazo tenerte aquí hoy con nosotros, con esta trayectoria tan interesante. También nos acompaña Antonio, que es uno de los cofundadores de Jopi. Antonio, bienvenido. Cuéntanos también un poquito sobre ti para que podamos conocerte, Antonio. Buenas, hola a todos. Yo soy Antonio, como dice Laura, pues soy uno de los fundadores de Jopi, que hace unos años, pues junto a David y Felipe, montamos Jopi pensando en tener una herramienta muy orientada al candidato, ¿vale? Donde ellos se sintieran cómodos y además ayudar a las empresas. Desde el principio diseñamos Jopi siempre teniendo en mente al candidato, ¿vale? Que fuera muy enfocada a ellos, pero a la par ayudando a las empresas a ponerse en contacto con los candidatos rápido, que es un factor muy, muy importante para ellos. Desde el punto de vista de los candidatos, en el diseño siempre pusimos foco en lo que le importa al candidato, que es que le avisen de ofertas relevantes para ellos, que les permitan conocer ofertas del sector y relacionadas con su perfil, porque hay mucha gente que no siempre está buscando trabajo activamente. Y por último, que no sufrieran las malas prácticas del sector, ¿no? El famoso spam, digamos. Por otro lado, a las empresas, el foco que pusimos en el diseño
era sobre todo en darles una herramienta de sourcing, ¿no? Que les redujera tiempo a la hora de buscar candidatos, que es uno de los pasos del proceso de contratación donde más esfuerzo tiene que dedicar un recruiter. Pusimos medios para evitar esas malas prácticas, ¿vale? En Yopi es complicado producir malas prácticas con los candidatos. Otro punto también que pusimos mucho énfasis fue en la parte de la comunicación rápida y fluida con el candidato, porque también es muy importante reducir ese tiempo. Y pusimos mecanismos, como es un chat, por ejemplo, para que cuando el candidato acepta tu oferta enseguida puedas hablar con él. Y por último, y creo que es el motivo por el que Yopi es bien valorado, es que ayudamos en la evaluación de los candidatos, ¿vale? Todos los candidatos que aplican en Yopi tienen nuestra evaluación. Ya incluso para un técnico es complicado estar al día de tecnología, pues un recruiter que además está haciendo otras labores, el tener que hacer esa evaluación es costoso y es una parte que sí que nos agradecen y que se ayuda. Y por terminar esta breve introducción mía y de Yopi, comentar eso, que a día de hoy ya somos por más de 45.000 usuarios que están registrados. Hemos ayudado a más de 1.200 empresas y como dato curioso, pues comentar que el seniority, ¿no? La experiencia media de la base de datos de usuarios que hay en Yopi es de 4,5 años, ¿no? Y eso es pues, porque hay un gran segmento de usuarios seniors de más de 6, 8 o 10 años de experiencia. Y por otro lado, no solamente la gente es senior, sino que nuestra base de candidatos además son serios, ¿vale? Y la media de tiempo que permanecen en las empresas es de más de 2 años. Que en un sector como el tecnológico, donde la rotación es de 1 año, el contar con profesionales que aguantan 2, 3 o 4 años en una empresa significa mucho, ¿vale? Y eso sería un poco la introducción. Genial. Pues muchas gracias, Antonio, por este contexto acerca de Yopi. Si os parece, yo os doy un poco de contexto acerca del webinar, ¿no? De lo que estaremos hablando hoy aquí. Básicamente empezamos haciendo una encuesta a más de 700 profesionales del sector, unos 500 techis y 200 recruiters, tanto usuarios de Yopi como gente nueva, para conocer un poco su visión y su situación a día de hoy. Y con esta información pues, realizamos un informe de más de 30 páginas con mucha data, con muchos datos interesantes acerca de cómo gestionar los procesos de selección tech. Es un informe que hemos estructurado en 3 partes. Una primera parte donde mostramos la visión del recruiter, una segunda parte donde mostramos la visión del candidato y un tercer capítulo que es el que nos tiene hoy aquí, que es un poco los puntos de fricción que hemos detectado, que nos han parecido más relevantes en los procesos de selección tech. Este informe estará disponible en una semana, más o menos, pero bueno, por todos los que estáis aquí, por ser asistentes del webinar, pues tendréis acceso a él, creo que mañana. Si no mañana, dentro de muy poquito, el equipo os lo enviará, ¿vale? Para que os ubiquéis bien, el orden que vamos a seguir para comentar los puntos de fricción sigue un poco el orden lógico de un proceso de selección, ¿no? Justamente una de las preguntas era cómo era vuestro proceso de selección como recruiters y cuáles eran las fases y en qué orden. Y más o menos este es digamos, el proceso más habitual, las fases más habituales, ¿no? Un primer sourcing y screening de candidatos, un primer contacto luego con recursos humanos, la parte de la prueba técnica y las entrevistas técnicas. Entonces, ya sin más dilación, pasamos a comentar los puntos de fricción, creo que son unos 6 en total. Empezamos hablando, si os parece, de la duración del proceso, ¿no? De cuánto debe durar un proceso de selección tech. Es curioso porque preguntando a los techis, a los candidatos, ellos nos comentaban que casi la mitad nos decía que debería durar menos de 15 días. Sin embargo, más de la mitad de los recruiters nos confirmaban que sus procesos de selección suelen durar más de un mes, incluso un 30% nos decía que más de 2 meses, ¿no? Entonces, Dani, tú desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que se alargan tanto los procesos? ¿Qué podemos hacer las empresas para cortar los tiempos? ¿Cuáles son un poco las dificultades que nos podemos encontrar? Pues muy buena pregunta. La verdad es que, bueno, al final yo entiendo, ¿no? que hay personas, en este caso los techis, ¿no? También entiendo que los azules son los techis, bueno, me pone aquí, los rojos son las personas de recursos humanos, pues cuando tú eres candidato, pues al final tu prioridad número 1, no quiere decir que las empresas las empresas y los equipos de selección no sea prioridad número 1 seleccionar, ¿no? Pero al final lo que yo quiero poner en contexto es cuando tú eres una persona individual que está buscando trabajo, que decide entrar en un proceso de selección, entiendo que una de tus máximas prioridades es encontrar esa nueva aventura, ¿no? Entonces, cuando todo esto lo pones en contexto de una empresa,
pues evidentemente hay recruiting, hay pruebas, hay otros candidatos, hay OKRs, hay otros proyectos y claro, hacer esto en menos de 15 días es complicado. Yo también, no sé si tenéis estos datos, pero viendo las gráficas que tuve acceso ya a estos datos hace unos días, también pensaba, ¿no? Al final entiendo que esto también puede cambiar mucho en función de la dimensión de la empresa. Yo entiendo que, por ejemplo, startups pequeñas con equipos relativamente reducidos, en un momento dado pueden ser mucho más ágiles, ¿no? Como se dice a la hora de llevar un proceso de selección. Mientras que empresas mucho más grandes, con muchas más estructuras, con muchas más dependencias, con muchas más, ¿no? Capas burocráticas, por así decirlo, pues puede ser que se posponga un poco más. Yo, de alguna manera, como buenas prácticas, diría que siempre he asociado lo que dentro del recruiting se llama el time to hire, ¿no? Que es una métrica bastante conocida, como que si estás en los 30-35 días es como un símbolo positivo, como algo positivo, ¿no? Entonces, cuando veo que un 35% de los recruiters consideran que en menos de un mes, que más o menos se encajaría con esto, pues creo que sería lo adecuado sobre todo por esto, no porque no consideremos a los candidatos como una prioridad, sino porque al final siempre como que hay más cosas y hay personas que a lo mejor están en el proceso de selección y están de vacaciones y luego también hay candidatos y aquí a lo mejor entro un poco ya aquí en el terreno para que Antonio dé la respuesta, que hay candidatos que tienen mucho tiempo, pero hay candidatos que luego tienen poco tiempo, ¿no? Y que a lo mejor les gustaría que fuera todo muy rápido, pero luego cuando les dices hay una prueba técnica o hay esta entrevista o tienes que estar disponible 2 horas tal día, ya no por entrar en las empresas que a lo mejor hacen entrevistas cara a cara, etcétera, pues bueno, luego encontrar los huecos, encontrar la disponibilidad, pues siempre es una complicación, ¿no? Entonces ya te digo, creo que 15 días puedo entender el porqué, probablemente es muy ambicioso, ¿no? Sí. Sí, yo a raíz de lo que decía Dani, sí es cierto, 15 días como candidato, idealmente me gustaría que lo antes posible, cuando estoy buscando trabajo, lo antes posible quieres encontrar la nueva aventura, ¿no? Pero sí que es verdad que lo veo un poco justo. Entonces sí que puedo entender las respuestas de los candidatos, pero lo que me parece un poco curioso, o lo que sería cuestión de debatir es la parte del recruiter, ¿no? Normalmente ellos, si valoran así, es porque algo pasa. Claro, aquí estamos hablando de que el tiempo este es de todo el tiempo de lo que se tarda en contratar a la persona, ¿vale? En cubrir la plaza. Entonces, claro, el recruiter entiendo que no tiene el control de todos los pasos de la contratación. Él puede tener el control, bueno, publico la oferta, entran candidatos, los entrevisto yo, pero cuando pasan al equipo técnico, cuando pasan a la prueba técnica, ahí ya no tiene el control. Entonces, entiendo que ellos han contestado viendo la media de tiempos que se encuentran, ¿no? No sé tampoco hasta qué punto de vista, pues a lo mejor la relación que tiene, o sea, la ayuda que tiene el recruiter con el equipo técnico. Hay veces que 3 pruebas técnicas son contestadas y el equipo técnico puede tardar semanas en revisarlas y dar respuesta al candidato, ¿no? Entonces yo entiendo que ahí los recruiters también un poco el tiempo es más elevado por estos motivos que no solamente depende de ellos. Sí, este tema de la prueba técnica también es un punto interesante que hablaremos ahora un poquito más adelante y justamente lo que comentas también, ¿no? La implicación del equipo técnico en los procesos de selección. Bueno, yo creo que nos podemos quedar en que cuanto más ágil es mejor, cuanto más rápido es mejor, pero siempre teniendo en cuenta el contexto este que comentaba Dani, ¿no? De que al final pues un proceso lleva su tiempo y a veces no, también incluso si queremos correr demasiado podemos cagarla, ¿no? Muy bien, si os parece, pues pasamos al siguiente punto de... Yo, si me permites Sí. hacer un pequeño punto, veo que había algunos comentarios sobre el time to hire, el time to fill, etcétera. Yo me refiero al time to hire, es decir, cuando yo decía lo de los 30-35 días es desde que el candidato que seleccionamos se inscribe hasta que recibe una oferta, eso para mí es el time to hire esa persona, a eso me quería referir, no me refiero a cerrar el rol en 35 días. Ojalá llegar al punto de perfección en que el primer candidato o candidata que me entre sea el que contrate y evidentemente el time to fill, ¿no? Que sería el cuánto tardo desde que abro el rol hasta que lo cierra fuera lo más cercano al time to hire posible, ¿no? Pero bueno, de nuevo, yo creo que para hacer para hacer un resumen de lo que yo quería decir es que creo que, para ponerlo en palabras muy fáciles, el tiempo en
en realizar el proceso de una persona no tendría que exceder esos 30-35 días. Luego también hay otra cosa, perdonad que yo hablo mucho como podéis ver, es que he comentado el tema de la dimensión de la empresa, pero para mí también hay el tema de la madurez de la empresa, y no solo de madurez en cuanto a producto comercial, etcétera, sino también de la relación entre recruiter y hiring manager, es decir, equipos donde saben muy bien cómo hacen los procesos, qué fases, quién interviene, qué dinámicas hay, evidentemente serán más capaces de ejecutar rápido que si es un recruiter nuevo con un engineering manager nuevo, y luego también la seniority del recruiter de decir, no, oye, esto va por aquí, esto se hace de esta manera, y también al revés, ¿no? Del engineering manager de tomar decisiones. Pero bueno, eso ya a lo mejor lo dejamos para luego las preguntas o otro debate. Genial, sí, Dani. Luego podemos comentar eso, la implicación del equipo técnico en los procesos, que creo que también es un punto bastante interesante. Vamos pasando pues al siguiente punto de fricción. Antes de dar ningún dato, Dani, cuéntanos tú un poco desde tu punto de vista como recruiter y desde tu experiencia, ¿cómo haces la publicación o la comunicación del salario? ¿Lo publicáis directamente en la oferta? Un poco, ¿qué es lo que has visto en el sector? ¿Es algo que se comenta en el primer contacto? Bueno, es verdad que cada vez más se están viendo, y empezaría por Estados Unidos, donde ya es una realidad, ¿no? Que hay una ley en que te obligan a publicar los salarios, ¿no? También te diré, lo diré abiertamente por si alguien tiene esta pregunta. Yo a día de hoy no estoy publicando los salarios en mi web. Empiezo por ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, entiendo que al final hay varios factores. Uno es cultural, otro también a lo mejor es de madurez de la empresa. Por ejemplo, aquí el sector público nos lleva una gran ventaja, ¿no? Tú normalmente cuando vas a un concurso público para una posición, sea cualquier sea, normalmente el salario está publicado, ¿no? Porque al final es algo que culturalmente está como muy asentado, tienes que dar esa información, no pueden haber diferencias, etcétera. En el sector privado, pues lo mismo. Muchas veces es que hay startups muy pequeñas que no tienen ni un plan de compensación y beneficios bien estructurado. Entonces, es que incluso publicarlo, al final ellos tienen un budget, tienen un plan de crecimiento y tienen que jugar con ello. Por tanto, también sería un poco hacerse un poco trampas al solitario, ¿no? El publicar una cosa y que después sea otra. Yo, dicho esto, soy una persona que creo, como recruiter, que me encantaría poder publicar desde un principio. Creo que gastaríamos menos el tiempo de todo el mundo, y personalmente lo que hago es, cuando tengo estos bandas salariales o aproximación a lo que puedo ofrecer, comunicarlo en la primera llamada. Es decir, soy una persona que, de hecho, he visto entre los asistentes algunas personas que han trabajado conmigo o a las que he entrevistado que soy una persona que intento ser bastante transparente y que desde la primera llamada pues doy una visibilidad de decir, oye, mira, estamos aquí, o esto es de media lo que cobra la mayoría de developers que tienen tu misma experiencia, o intento hacer ese punto, ¿no? Basado en la mayoría de datos que tengo. Dicho esto, de nuevo, yo creo que los primeros deberes los tendrían que hacer los Microsoft, los Oracles de turno, que probablemente tienen un plan de compensación y beneficio mucho mejor definido, y que al final, si no publican, es porque no quieren, ¿no? Sí. Justo lo que comentabas, si al final por un tema X, cultural, lo que sea, no se puede publicar, ¿no? Sí que quizás es mejor comunicarlo de primeras, con un primer contacto con el candidato, en la primera llamada, en el primer filtro, para luego no hacer perder el tiempo, ¿no? Realmente vemos que un 67% de los techis espera verlo publicado en la oferta, y sin embargo solo un 7% de los recruiters lo hacen, ¿no? Quizá justamente, Dani, por lo que comentabas tú. Antonio, desde tu punto de vista y desde el lado más del tequi, ¿tú cómo ves este punto? ¿Qué crees que pueden hacer un poco las empresas por acercarse más a lo que es vuestra visión como candidatos? O sea, la visión del candidato es transparencia. O sea, tú lo que quieres que cuanto antes comience la transparencia con la empresa. Entonces, me parece lógico que en la publicación ya esté, y más teniendo la opción de que no tienes que decir un valor fijo. O sea, siempre se ponga una franja salarial, ¿no? Donde el candidato se va a mover. Entonces, bueno, si ya a mí como candidato me resulta extraño que una empresa publique una oferta y no me ponga la franja salarial. Que lo haga en el siguiente step cuando tengo la primera charla con el recruiter, pues es de agradecer, ¿no? Y a partir de ahí, pues cuanto más tardan en decirme la franja, pues más sospechas me levanta. Para mí, como candidato, son más red flags.
Habría que analizar Pero también eso- un poco lo que dice Dani, ¿no? Al final son cuestiones más internas de la empresa o problemática interna de la empresa, que no quiera publicarlo por un motivo, no tiene una buena estructura, que a lo mejor ponga una oferta con un salario que a lo mejor es superior al que ya está cobrando gente del equipo y no quiera crear conflictos. O sea, puede haber ya otros problemas que ya es cuestión de que las empresas lo resuelvan. Lo que está claro por los datos es que un candidato, y no solamente porque sea tequi, puede ser de cualquier rama, le interesa saber la franja salarial cuanto antes. Bueno, y también esto es un poco unpopular opinion, pero aquí estamos para eso. Creo que al final, es decir, en un momento X una persona entra en la empresa, cobra el salario que sea, luego el mercado, ¿no? Y ahora el mercado está en un momento así como muy volátil y muy diferente, ¿no? Pero en momentos de más estabilidad el mercado cambia, ¿no? Hay mucha competencia por un perfil X, pongamos DevOps, ¿no? Los super buscados. Entonces, los que antes te cobraban 55, ahora te piden 65 y es o pago eso o no tengo la persona que quiero, ¿no? Entonces, claro, también hacer ese ejercicio de el que está cobrando 55, decirle, ya, pero tú ya estás dentro de la empresa y habrá un periodo donde se te va a revisar el salario y probablemente te pondré equiparar, ¿no? Claro, al manager de alguna manera a veces también le pones en un problema, y al CEO y a quien sea, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, hay una parte cultural Sí. y hay una parte de complejidad de cómo explicar todo esto sin tampoco querer dar tampoco esa imagen de me quiero ahorrar dinero, soy el súper gran capitalista que a uno le pago 55 y al otro 65, pero no digo nada para ahorrarme 15K. Tampoco creo que sea el caso, pero Sí, yo se justo... genera una complejidad ahí que es complicada, ¿no? Yo justo esto que comenta Dani ahora, hemos hablado en su momento con un CTO de una empresa bastante famosa aquí en Barcelona, y una de las cosas que él nos decía es, yo no entro a jugar, o sea, yo sé que el mercado se ha ido inflando y es un problema que tiene la empresa, porque claro, antes yo hace 2 años contraté a alguien por 40.000 y ahora lo tengo que contratar por 50, entre comillas, estás generando un problema en el equipo. Entonces, él literalmente nos decía, yo no entro a jugar a ese juego. Entonces, lo que intento también es encontrar gente que no solamente quiera cambiar de trabajo por dinero, sino porque el proyecto le interesa. Si una vez en la entrevista, lo que dice Dani, se le explica pues la progresión que va a tener internamente, la evolución que va a tener, pues en su caso le funcionaba, ¿eh? La verdad es que estaba contento y estábamos Sí, lo contentos que porque pasa es que vas trabajaban más bien. lento, entonces ya no son ni los 15 días ni los 30 días, porque entonces te baja el número de ofertas aceptadas, etcétera. Es cierto que yo formé parte del equipo de TravelPerk en el pasado, cuando TravelPerk era una empresa muy pequeña y teníamos un CTO y un VP de ingeniería que básicamente eran las dos personas que estaban en el día a día de los procesos de reclutamiento y todo el tema de salario. Y la verdad es que tuvimos ahí retos interesantes donde gente que en un momento dado decía, pues si me quieres contratar, pues no sé, te pido 60 cuando la media del equipo era entre los 45 y los 50. Y al final asentabas expectativas y decías, oye, mira, si tú quieres venir aquí, así está la empresa, estas son las tecnologías con las que vas a trabajar, esta es la gente con la que vas a trabajar y aquí ofrecemos esto. Y me quedé bastante positivamente sorprendido de la gente que al final dijo, ok, pues acepto, ¿sabes? Y dices, ostras, me pedía 60 2 días antes y se los podría haber pagado y entonces podría haber entrado en este juego, ¿no? Del quién paga más. Sí. Y en cambio, pues dando toda la información y siendo como muy Transparente, sí. asertivo, lo conseguías. Y gente que en un momento habían rechazado, a lo mejor te venían al cabo de 6 meses y en plan, oye, si aún estáis contratando backends, mira, me lo he pensado y quiero formar parte del equipo. Sí. Muy interesante esto que comentas, Dani. Como veo que por el chat hay muchas preguntas relacionadas con esto, si os parece dejamos el tema un poco en stand-by, pasamos al siguiente punto y luego en el momento de preguntas retomamos y acabamos de debatir esta parte, ¿os parece? Fantástico. Venga, pues vamos al tercer punto y llegamos más o menos al ecuador de los puntos de fricción que queremos comentar hoy en el webinar, que es el tema de la comunicación, especialmente de la primera comunicación, ¿no? Cómo se pone en contacto un recruiter con un candidato, qué vías prefieren, un poco lo que hemos visto en el informe, que si luego todos los asistentes lo podéis ver, tenéis mucha más data dentro, pero hemos querido destacar que la mitad de los candidatos la vía que prefiere es el email seguida de un chat, ¿no? O sea, al final una vía de contacto por escrito, una vía quizá más asíncrona. Y sin embargo, hay os lo digo ahora exacto, un 35% de recruiters que su método, su
su manera de acercarse a los candidatos es a través de una llamada, ¿no? Antonio, tú que eres tequi, ¿este punto cómo lo ves? Porque suele ser también un punto de fricción bastante interesante a comentar. Sí, la comunicación, y más si es la primera, jamás, o sea, no me gustaría que me llamaran a mi teléfono como ha pasado veces y a otros compañeros de trabajo. Totalmente de acuerdo en lo del email, me parece la forma más correcta de un primer contacto, porque además es asíncrono, no tiene presión la persona en contestar al momento y tal. El gráfico de en medio, también totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando busco trabajo activamente no aplico a una oferta, aplico a varias. Entonces, el que tarde 15 días en contestarme, o sea, ya he perdido el interés. Aparte, me está diciendo que como candidato la sensación que me llevo es como que no tienen tampoco mucha urgencia o mucho interés, porque yo he aplicado y han tardado 10 días en contestarme. Entonces, 5 días me parece razonable como candidato esperar. Y el tercer gráfico me asombra un poco que el 24% de los recruiters trabajen un poco en batch, ¿no? Por lo de decir, me espero que tenga bastantes candidatos y entonces les contesto. Entonces, ahí un poco mi pregunta para Dani sería, ¿por qué cree que muchos recruiters no lo hacen así? Entiendo que no es porque, mira, no tengo nada que hacer, me espero al viernes y lo hago, ¿no? Al final es, bueno, pues están ocupados, están aliados con más trabajo y prefieren contestar en bloque, pero claro, yo no sé si son conscientes que el contestar en bloque estás perdiendo candidatos o posibilidad de contratar a alguien. Bueno, yo creo que aquí la magia está en combinar los dos gráficos, es decir, hacerlo o los tres, hacerlo por el medio adecuado, en el momento adecuado y luego, si lo haces en batch, que las dos otras se cumplan. Es decir, claro, si tú te esperas a 10 días a hacer lo que se llama el screening de currículums, pues claro, el primero que te está revisando hace 10 días que ya está ahí. A lo mejor el otro sí que hace un día y los del medio 5 días, ¿no? Entonces, todos los recruiters, creo, la mayoría de ellos hacen screening, ¿no? Que se dice y dices, vale, me voy a poner con la posición tal, ¿no? De frontend. Y entonces tienes como varios currículums para revisar o varios perfiles. Pero yo lo que diría es, yo intento que no exceda, es los momentos en que hago este batching, que no exceda los 5 días. ¿Por qué? Básicamente, un recruiter en épocas de mucho crecimiento te puede estar llevando 10 roles a la vez. Entonces, claro, tiene que tener momentos en que se enfoca el rol, porque no puedes estar cada día en plan, ahora DevOps, ahora frontend, ahora backend, ahora no sé qué, ahora DevOps, sino normalmente enfocas con uno, los agendas los que son válidos para una llamada inicial, no sé qué, eso ya está empezado, entonces probablemente tienes otro rol que está en otra fase, los agendas para la siguiente fase, entonces vas moviendo al final lo que se dice el funnel. A mí tampoco me gusta que el funnel se perciba como una cosa totalmente transaccional, ¿no? De todos en la fase 1, ahora todos en la fase 2, ahora todos en la fase 3. Evidentemente, pues vas teniendo gente en paralelo y lo importante es que vayas informando o que estos enfoques que hagas a la posición en concreto sea con una cadencia de estos menos de 5 días, ¿no? Okay. Porque si no, evidentemente, la cosa se pierde o la persona que en un momento dado habla contigo en una primera entrevista ya está en la entrevista final con otra empresa. Este tipo de sobre cosas. todo es eso. Luego, como candidato aplicas a 3 ofertas. La primera que te contacte, si te da buenas vibraciones y el proceso sigue, es muy probablemente caballo ganador. O sea, el resto van a, como tarden 2-3 días en ponerte en contacto, muchas veces hasta como candidato te da palo porque dices, joder, como ahora me acepten y el proceso vaya bien, ahora me toca elegir entre 2 o 3 opciones, ¿no? Así prefiero no elegir y quedarme con la primera. Sí, estoy parcialmente de acuerdo contigo aquí, porque yo me he encontrado con casos de querer correr mucho, de decir, ostras, Antonio, un JavaScript developer tal perfecto, y llegar al final y decir, vale, ya estamos, esta es la oferta, y que te diga, estoy en 2 procesos más, estoy en el medio, me quiero esperar a tener las 3 ofertas y tal. Claro, esto en escenarios de abundancia como ha habido, ahora ya te digo, no desconozco si sigue siendo tan así porque las empresas están como están, el mundo del recruiting está como está, pero a veces se ha dado el caso también de decir, ostras, quiero ser yo el caballo ganador por rápido, y al final el candidato o la candidata sí que es verdad que te da extra points de interés, pero hay veces que te toca esperarte luego.
Sí, en ese sentido, uno de los datos que hemos sacado en el informe es que los candidatos, más de un 70% suele estar en 2 o más procesos a la vez, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar no solo nuestro proceso, sino también las expectativas del candidato, sabiendo eso, que muy probablemente esté participando de otros procesos. Muy bien. Genial, pues muchas gracias por estas aportaciones tan interesantes. Pasamos, si os parece, a otro tema interesante para comentar. Creo que tenéis una encuesta activa aquí en el chat, en la pestaña de encuestas. Y vamos a hablar ahora de la entrevista con recursos humanos, ¿no? Cuando veáis el report veréis que hemos pedido a los candidatos que valoren del 1 al 10 cada una de las fases, más estándares de un proceso de selección, y justamente la entrevista o el contacto con recursos humanos ha sido la peor valorada, ¿no? Tiene un suspenso, tiene un 6,2 de media, pero de todas las fases es la peor valorada. Además, un 54% de los tequis, de los candidatos que hemos entrevistado, ¿no?, nos han dicho haber abandonado un proceso justo en este punto. Entonces, Antonio, tú que estás más del lado de los tequis y demás, ¿qué pasa con la entrevista de recursos humanos? ¿Es realmente un problema? ¿Es algo que se valora negativamente? ¿O es... No, negativamente no, porque ha aprobado y con nota decente. Pero sí que es verdad, cuando eres técnico, lo que quieres es hablar con otro técnico, ¿vale? Muchas veces la primera entrevista con recursos humanos pues no deja de ser que ellos un poco entiendan también tu perfil, vean por dónde vas, te explican la cultura de la empresa, el cómo se trabaja. Pero yo, por ejemplo, cuando he sido candidato, todo eso que me explican lo cojo un poco con pinzas, ¿vale? Ellos siempre van a decir que aquí se trabaja de forma ágil o se trabaja con tal metodología. A mí me gusta esperarme a luego el equipo, y cuando se hablan de esas cosas, no solamente la parte técnica, oye, cómo trabajáis con presión, qué pasa si aparecen bugs, si hay que hacer mantenimiento, ves las caras que te ponen y te das cuenta pues más de la realidad, ¿no? Te contestan lo real. Entonces, yo como candidato y como técnico lo que espero es eso, porque eso es lo que le doy valor. Así que entiendo que por eso los tequis han contestado con menor nota en la parte de recursos humanos, porque realmente a ellos les aporta un poco menos. Bueno, sí que me ha resultado más... me choca un poco más la diferencia de percepciones, ¿no? Es decir, el tequi llega a hacer la entrevista con recursos humanos y si no le cuadra, abandona. El siguiente punto así más conflictivo eran las pruebas técnicas, donde también caían bastantes, pero me choca un poco la percepción que tiene recursos humanos. Ellos parece que es como que la prueba con ellos no se caen mucho y la entrevista con ellos no se cae mucho y donde se caen es en la prueba técnica, ¿no? Entonces, lógicamente, las dos partes tienen razón, porque por eso han contestado, pero me choca un poco la diferencia de perspectivas que tienen. Sí, quizás se pueda dar porque el recruiter, cuando hace un primer filtrado con un candidato y luego lo pasa al equipo técnico para su valoración, el equipo técnico considera que no es apto o que no cumple todos los requisitos y entonces lo descartan, ¿no? Y quizá para el candidato, como la única experiencia que ha tenido es con recursos humanos o con el recruiter, pues considera que ha sido descartado o que debe abandonar el proceso en ese punto, ¿no? Cuando realmente la motivación es más técnica que no tanto de la entrevista de recursos humanos, ¿no? Quizá podría ir un poco por ahí. ¿Tú, Dani, qué opinas del tema? Bueno, yo opino que es cierto. Primeramente, creo que cada vez los recruiters están más bien preparadas para realizar una primera charla, llámale técnica, con las personas interesadas en el puesto. Creo que por mi experiencia han mejorado bastante si te lo miras entre hoy y hace 10 años, por poner así una fecha como muy lejana, ¿no? Dicho esto, es verdad que entiendo que los tequis quieren hablar con tequis, pero hay una diferencia, es que el tequi quiere hablar con otro tequi, pero hay un tequi que es el que está seleccionando que quiere hablar con tequis seleccionables. Entonces, muchas veces los de recursos humanos, el recruiter, etcétera, no solo se ocupa de que la persona sepa, pues, depende qué tipo de tecnologías o que tenga, depende de qué experiencias o que haga, depende de qué preguntas técnicas, sino que también se encarga de que, pues, la persona, pues, primero, puede trabajar en España o tiene todo lo que necesita para trabajar en España y tal. Segunda, que encaja en las necesidades de la empresa, ¿no? A veces te encuentras con casos de, pues yo quiero trabajar part-time o quiero hacer tal. Bueno, pues que esas expectativas encajan. Luego también está el tema salarial y darle toda esta información. Entonces, ya te digo, el filtro ya no solo es una cuestión de decidir si encaja o no encaja, sino yo creo que también es una cuestión de
de que haya un match, que se dice, en cuanto a expectativas. Es decir, ¿qué esperas tú como candidato y qué espero yo como empresa? Y a partir de aquí, si hay ese match, luego ya entra en juego si has tocado la tecnología que yo toco o no, o si el reto que yo te voy a dar te va a gustar o no. Porque si yo te digo que aquí te vas a encontrar a tope de legacy y tú pues no es lo que esperas, pues a lo mejor ya te diré que a lo mejor no es el tipo de experiencia que tú esperas, a no ser que me digan, me flipa el refactoring. Bueno, pues oye, ¿sabes? Pues a lo mejor sí que es algo que te puede gustar. Pero bueno, dicho esto, otra cosa que quería decir es que el tema de la entrevista con recursos humanos, creo que muchas veces también tiene que estar bien preparada por él o la recruiter. Una de las cosas que a mí me ha funcionado bastante es ir a los techies, a los engineering managers, CTO y tal, y decir, oye, dame recursos que a mí me pueda ayudar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del tech stack o cuando hablamos de si la empresa tiene continuous integration implementado y tal, pues oye, dame esta información. Es decir, yo lo que intento es recabar cuantos más datos posibles. A lo mejor un día, el primer día, hablo con Antonio y me hace una pregunta en plan, ¿cuántas veces tiráis código a producción? Pues no lo sé, pero lo pregunto y para la siguiente ya no me pillan, ¿sabes? Pero y ahora hablando de esto, Dani, ¿no crees que sería bueno para la empresa que en esta primera entrevista estén los dos, recursos humanos para hablar de todo lo que tú dices y alguien técnico del equipo para responder a todo esto? Porque normalmente, claro, la primera entrevista tú llegas y como candidato quieres abarcar con todo, o sea, llevarte el máximo de información posible. Entonces, claro, la que a mí me dé recursos humanos sobre los aspectos técnicos es lo que decía, la cogeré con pinzas. Yo creo que podría ser bueno un pack ahí. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Si es posible hacerlo, a ver, yo de hecho, mira, tengo un amigo que de hecho es CEO de una empresa y que me dijo, oye, mira, yo cuando empecé mi proyecto, que éramos 15 o 20 personas, quise contratar a algunos developers y puse a gente de mi equipo a hacer entrevistas o puse a algunas agencias incluso y no había manera. Y al final, hacer la primera llamada con el co-founder me dio, digamos, un ratio de aceptación brutal. Entonces, él hacía la primera llamada directamente porque les explicaba el proyecto, lo que estaban construyendo, la ambición que tenían, Entonces, claro, es una cuestión de prioridades, de tamaño y de tiempo, ¿no? Ya te digo, muchas veces, lamentablemente, te encuentras que sí, hiring es una prioridad, pero cuando pides este tipo de cosas es, sí, pero habla con el candidato y si encaja luego me lo envías, ¿no? Que a veces, de nuevo, haciendo una de mis unpopular opinions aquí, hay veces que, ostras, los techies cuando son candidatos quieren unas cosas, pero luego cuando son engineering managers o son gente que está implicada en procesos de reclutamiento es igual que yo pillé, ahora pillas tú, ¿sabes? ¿No? Luego entraremos con el tema de las pruebas técnicas, que no le gustan a nadie, pero luego cuando es en tu empresa todo el mundo la quiere hacer, ¿no? Sí, eso puedo decirlo como técnico también, y ahora un poco veo en el chat y comentan esto, ¿no? De que muchas veces sí, de la parte del equipo técnico meten prisa porque hace falta alguien, pero la implicación que tienen en ayudar en ese proceso no es la que corresponde, ¿no? Porque muchas veces te tocaría al equipo bajar producción para ayudar en eso, en la contratación y tener a un compañero o compañera nuevo en el equipo. Yo me he encontrado, Antonio y Laura, os lo digo claramente, yo me he encontrado con gente de equipos técnicos de decir, oye, yo puedo dedicar 3 horas a la semana a recruiting y todo lo que exceda a eso me lo pasas a la siguiente semana. Y eso impacta en el tiempo que estábamos hablando al principio, en la implicación que tienen, porque claro, si una persona te dice que solo puede dedicar 3 horas a la semana porque tiene otras cosas, pues a lo mejor prefieres que haga las pruebas de live coding o que haga las entrevistas finales y tú ya te encargas de todo lo inicial, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí también es un punto de fricción. Sí, yo ahí por no enrollarme más y pasar al siguiente slide, sí que es verdad que, al menos yo personalmente, como técnico, cuando he trabajado en empresas y hay que contratar a alguien, me he querido ocupar de todo, incluso a recursos humanos le decía, no me los filtres, ya los filtro yo. Y me he encontrado lo otro, que técnicos, que va a entrar un compañero nuevo, deberías preocuparte en analizar, en mirar el currículum, en venir a la entrevista y tal, no querer hacerlo, ¿no? Y bueno, ahí todo. Sí que es cierto que por mucho que dure el proceso, lo importante es, creo yo, la comunicación, porque puede darse casos como este que se alargue, pero mientras mantengas al candidato
dándole feedback puede ser buena opción para mantener. Claro, o hacer follow-up. Tú me puedes preguntar, oye, ¿tenéis un sistema automatizado de test y no sé qué? Pues si yo no sé esa respuesta, lo que creo que a ti te va a gustar es que yo te diga, mira, no lo sé, hablo con el CTO o quien sea y te mando una respuesta esta tarde. Sí. Y ahí, bueno, no has tenido la respuesta en ese momento de un techie, pero ves que hay alguien que te facilita resolver esas dudas. Vale, ha cambiado Laura la prueba técnica, eso tiene chicha. Sí, ligando un poco lo que estabais comentando ahora e introduciendo el tema de las pruebas técnicas, quizá es, al menos desde mi punto de vista personal, un punto bastante conflictivo, ¿no? El tema de la prueba técnica, de la complejidad, del tipo de prueba. Tenemos ahora 2 slides preparadas para comentar esto. No sé si preferís que dé así un poco de datos de un poco de lo que hemos sacado en el informe o preferís comentar un poco primero vuestra visión acerca de cómo funcionan las pruebas técnicas a día de hoy. Bueno, yo siendo un poco egoísta te diría que si fuera por mí no habría pruebas técnicas y muchas veces vas a LinkedIn o vas a Twitter o donde sea, Slack, los recruiters me mandan una prueba, hey, la prueba la pone el CTO, ¿eh? Es decir, yo al final soy el mensajero, pero sinceramente si fuera por mí, 0 pruebas. Ahora, sí que es verdad que en casos de mucho volumen para posiciones a lo mejor no tan senior, donde te encuentras con mucho volumen, pues aunque siempre hay falsos positivos y falsos negativos, pues te ayuda de alguna manera, ¿no?, a separar quien lo resuelve de quien no lo resuelve y al final, de nuevo, no sé si es lo adecuado al 100%, pero tú necesitas un criterio, eso es una cosa. O luego, para posiciones muy específicas que digas, mira, yo estoy dispuesto a gastarme X mil euros por esta posición, pero quiero a alguien que realmente la toque, ¿no? Entonces, creo que ahí lo justifica. Dicho esto, yo lo que he dicho siempre es, si hay poco recruiting, si hay poco volumen y tenemos el tiempo, prefiero hacer una discusión técnica, lo que decía Antonio, pero a lo mejor no en el mismo momento que haces tú la llamada de recursos humanos, sino en el siguiente paso, en cambio de enviarle un Codirity o un HackerRank, que además es terrible y es una experiencia terrible para todo el mundo, pues hacer una discusión técnica y decir, oye, pues mira, pues aquí tenemos esto, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo has hecho tú en tu empresa para desplegar todo esto? Y este tipo de debates técnicos. Pero ya te digo, sí, si fuera por mí, no existiría. Yo ahí la verdad es que estoy con Dani. O sea, yo como candidato o sea, estoy de acuerdo en que la prueba técnica me tira para atrás porque normalmente suele quitar bastante tiempo, pero también considero que una buena entrevista técnica puede sustituir a la prueba técnica en la mayoría de los casos. O sea, porque es que la entrevista técnica yo le estoy preguntando cosas técnicas a esa persona. Has programado con X. Y cuando lo hacías, ¿cómo lo hacías? ¿Y qué pasaba si habría una sobrecarga? ¿Y qué pasa si necesitabas acceder a una cola de mensaje de qué hubieras utilizado? O sea, te estoy dando preguntas técnicas. Entonces, la persona me puede engañar en una, me puede engañar en 2. Ahora, si me engaña en todas, el problema no es la persona, el problema soy yo, que es que no sabía lo que le estaba preguntando. Entonces, yo soy de la opinión de que una buena entrevista técnica puede sustituir a gran parte de las pruebas técnicas. Y como mucho lo que dice Dani, por un tanto por ciento pequeño de, hostia, es que necesito un experto en una cosa, que aparte de asegurarme yo con preguntas técnicas, necesito verlo por algún motivo, un test, ¿vale? Pero yo creo que en la mayoría de casos una buena entrevista puede sustituir. Sí que hay algunos casos donde hay estas pruebas de live coding, pair programming, como le quieras llamar, que al final más que una prueba técnica de decir, no sé, si la persona hace TDD o cosas así o no, básicamente lo que nosotros veíamos también es que era un ejercicio también de comunicación. Es decir, cuando todo va bien, todo va bien. Tú puedes ser un experto en desplegar no sé cuántas máquinas y tal y puedes hacer tal. Pero cuando eso explota y no va bien, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a decir, no, es tu culpa y yo me voy a mi casa porque yo lo he hecho bien y es tu culpa y tal? ¿O vas a decir, no, Antonio, hey, píllate el laptop, pum, nos arremangamos aquí los dos y lo sacamos? Claro, allí es cuando también ves esas dinámicas. Evidentemente, esto al final es como un festival, ¿no? Ves una hora de programación de esa persona y te tienes que hacer una imagen de cómo vas a trabajar toda una semana con él, ¿no? O con ella. Pero yo creo que al final también muchas pruebas técnicas lo que no se percibe es que no es solamente si sabes hacer Python o PHP o lo que sea, sino que también es una prueba de comunicación con el equipo. ¿Voy a poder trabajar con estas personas y de forma bidireccional, el candidato con los developers y al revés, o no? Porque al final, bueno, tú sabes mejor que yo, vas a pasar muchas horas allí. Totalmente.
Ligando esto que comentas, Dani, un poco el tipo de prueba que prefieren los techies versus lo que suelen hacer los recruiters. Y justamente una de las cosas que nos llamaba la atención que comentábamos es que si los recruiters, más de la mitad, nos comentaban que les gustaría incluir una prueba de live coding en sus procesos, ¿no? Sin embargo, los techies es, creo, la prueba que menos les gusta o que menos interés muestran, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe? Quizás es porque el live coding engloba muchas cosas, puede entenderse también como un pair programming. ¿Por qué creéis que se da esta discrepancia? Yo no tengo una explicación clara. O sea, yo soy techie y veo los resultados. Puedo entender que la gente prefiera la entrevista pues porque no haces la prueba, te ahorras la prueba. Lo de la prueba, que la mayoría prefieren la prueba, creo yo porque es algo que pueden hacer con tranquilidad. Y tal vez el live coding, un pair programming, no le guste a mucha gente por la presión del directo, ¿no? Hostia, estás ahí, ¿y si me equivoco? ¿Y si no sé hacer esto y tengo que irme a Google? Y tal, ¿no? Yo ahí discrepo con la mayoría porque yo, sinceramente, me siento más cómodo, tanto como candidato, como persona que está evaluando a alguien, con un live coding. O sea, yo al final, como candidato, ya no como el que está enfrente, como candidato, yo lo que quiero el otro es que vea los conocimientos que tengo y vea cómo razono, cómo desarrollo, cómo cuando tengo un problema, lo que decía Dani, ¿no? Tengo un problema, oye, me voy a Google, busco no sé qué, o tiro de ChatGPT. No me da vergüenza decirlo, ¿no? Al final son recursos que tienes para solucionar problemas. Y sobre todo lo que comenta Dani, es decir, imagínate que tenemos tal problema en la empresa, se cae la base de datos, los servidores, ¿qué harías? ¿No? Pues yo al final, tanto un lado como otro quieren ver sobre todo el razonamiento. Y la verdad es que no te puedo decir más, porque yo preferiría el live coding, vaya. Bueno, yo entiendo que el live coding para ciertas personas puede resultar violento, ¿no? De decir esto, ¿no? Me pongo delante de tal persona a la que no conozco bien y me hace cierta presión. Claro, también depende cómo lo lleven las personas que están entrevistando. La prueba técnica a realizar en casa suena muy ideal, pero la verdad es que yo creo que lo bueno que tenemos, o sea, los recruiters que buscan normalmente, tener el control. Es decir, tú sabes que si hay una sesión de live coding el miércoles a las 12, de 12 a 2, tú a las 2:30 sabes si la persona ha pasado. Si tú, en cambio, envías una prueba a realizar en casa el lunes y le dices tienes una semana para hacerla, puede ser que te la envíen una semana o puede luego que ser que te vayas al lunes, le envías un email, es que no tuve tiempo, es que me pasó esto, es que hubo no sé qué, es que hubo no sé cuánto, luego te envía la respuesta, luego no compila, ¿sabes? Entonces, una prueba de live coding, lo bueno es que es controlable. Dicho esto, ya te digo, veo que también aquí hay bastantes respuestas sobre el tema de la entrevista técnica. Para mí el mundo ideal es una entrevista técnica. Sí que es verdad que luego puedes caer, y eso te puede pasar en live coding, pero se puede caer en la trampa de que hay gente que sabe muy bien la teoría de, uy, no, esto pongo esto y esto encima y esto tal, que controla tal, pero luego cuando llega la hora de implementarlo en la realidad, pues o no saben tanto o caen en el over-engineering y es en plan, oye, pues si solamente hay que hacer esta cosa súper fácil y pragmática, no hace falta que metas todas estas aplicaciones on the top para hacer aquí magia, ¿sabes? Entonces, bueno, a veces es difícil calibrar solo con la entrevista técnica si alguien va a ser bueno o no, básicamente por esto, ¿no? Porque te puedes encontrar con gente que ha leído mucho, pero que ha aplicado poco, ¿no? Sí, en el informe contamos con el testimonio de varios, tanto candidatos como recruiters, ¿no? Que nos aportan aquí en pantalla, por ejemplo, vemos un candidato que nos cuenta acerca del live coding, pero en el informe pues vemos también más testimonios en ese sentido, que también pues está bien, ¿no? Como recruiters conocer la opinión y un poco cómo piensan para intentar pues adaptar nuestro proceso y que estos puntos de fricción que pues por supuesto seguirán existiendo, ¿no? Intentar minimizarlos. Si os parece, ya pasamos al último y luego pasaremos al turno de preguntas y comentamos el tema del feedback, ¿no? De cuándo debemos dar feedback y, sobre todo, de qué manera debemos dar feedback como recruiters a los candidatos. La gran mayoría de los candidatos espera por parte del recruiter un feedback por escrito y, además, un feedback personalizado, ¿no? Que esto quizá muchas veces no se da. Se manda el típico mensaje de gracias por participar en el proceso, no vamos a proseguir con tu candidatura, estamos en contacto, ¿no? Y quizá alguien que ha llegado a la fase final o que están en fases avanzadas, pues espera recibir algo un poco más personalizado, el motivo de por qué no se sigue con su candidatura, por qué se ha rechazado y demás, ¿no?
¿Esto cómo lo veis? Porque siempre también el tema del feedback, el tema del silencio ante la duda, no sé si sigo en el proceso o no porque no me han dicho nada. Para mí es parte de la imagen que da la empresa. O sea, para mí, digo, como candidato, eres candidato, aplicas, todo lo que suceda es imagen que te está dando la empresa, el tiempo que tarden en contestarte, el tiempo que tarden en el proceso, el cómo lleven las entrevistas y una parte es el feedback. Entonces, como candidato es si aplicas y revisan tu currículo y te dicen que no, pues será un feedback escueto, pero lo esperas. Si tú has avanzado 2, 3 entrevistas o, por ejemplo, avanzas a la entrevista de recursos humanos, esperas que te digan, pues mira, después de hablar contigo, pues por estos motivos tal. Y si es la entrevista técnica o un live coding, que te digan, pues mira, hemos visto que te dan un feedback personalizado, como decías tú. Creo que al final todo eso refleja la imagen de la empresa y como candidato, empresas a las que apliques y no te den ese buen feedback, te están dando mala imagen. Y no sé si muchas empresas son conscientes de que pueden perder su imagen, ¿no? Siempre se habla del employer branding y el customer experience y tal, pero hay muchas que realmente les perjudica llevar un mal proceso de contratación y sobre todo en la parte del feedback. Bueno, también hay employer branding negativo, ¿no? Sería como lo más ideal, ¿no? Pero quizá, Dani, te pregunto un poco desde el desconocimiento, los recruiters puede decir que no tienen mucho tiempo en dar feedback. Al final, lo que comentabas antes, ¿no? Muchas veces se están llevando 10 procesos de selección con muchos candidatos en cada uno de los procesos. ¿Cómo lo manejas para poder dar feedback, ese feedback personalizado que requieren o que piden los candidatos? Yo creo que al final los candidatos, o sea, todo el mundo se merece feedback, sobre todo en el momento en que ha interactuado con la empresa, más allá del puro screening. Es decir, aquí puedo entender o le pediría a aquellas personas que han sido candidatas de procesos técnicos que deberían de entender que cuando una persona está con 10 roles a la vez, evidentemente a lo mejor no lo saben, pero normalmente el contexto es este, ¿no? Estás con 10 roles a la vez, tienes no sé cuántas inscripciones para el mismo rol, etcétera, al final tú tienes una plantilla, un template, ¿no? Que utilizas para decir, pues me sabe mal, pero hemos decidido no tirar hacia adelante, ¿no? Luego te responden, oye, ¿me puedes dar feedback sobre mi currículum? Es complicado. Ahora, a la que tú ya has interactuado con alguien, creo que se merece que por el tiempo dedicado le dediques 2 líneas, 3 bullet points, un parágrafo, tú decides cuál es el formato correcto, pero para decir, oye, mira, no hemos tirado adelante por A, B y C. Y te lo van a agradecer y va a crear esta, digamos, esta reacción positiva de ver que se ha preocupado de mínimamente escribir algo que a ti te aporta y que más o menos pues entiendes el racional de por qué. Para mí es clave, como comentaba ahora alguien en el chat de eso, o sea, la imagen que yo me llevo es buena, vale, me han rechazado, pero de aquí a X meses, un año, cuando vuelvan a abrir posiciones, estaré encantado de volver a aplicar, porque es que me lleva una buena imagen de esa empresa, ¿no? Sí, sí. Y muchas veces también es decir, oye, que no es tu culpa, o sea, que es nosotros, o sea, nos hemos dado cuenta que, no sé, el tipo de reto que te vamos a dar no es lo que tú estás buscando, lo que te he dicho antes, ¿no? Si tú sabes que hay alguien que, no sé, el tipo de tech stack, también forzarlo, ¿no? Para que continúe hacia adelante una prueba técnica o no sé qué, para que se acabe cayendo, pues mejor decirle, oye, mira, es que no va a llevar a ningún lado, ¿no? Pero por A, B y C y probablemente es más en nuestra banda que en la tuya. No es que seas un mal developer o un mal techie. Es que no nos encaja o no te podemos dar el reto que buscas. Genial. Muy interesante todo esto que nos habéis comentado. Ya como vamos un poco cortos de tiempo, vamos a pasar, si os parece, a la parte de preguntas. Las podéis, como os comentaba al inicio, dejar abajo a la derecha de la pantalla. Tenéis una sección, incluso podéis votarlas. También tenéis la parte de encuestas, donde podéis comentar un poco, ver lo que hemos ido comentando. Y nada, mientras dejáis vuestras preguntas, aprovecho para comentar que en septiembre pues, realizaremos otro webinar, ahora que ya hemos arrancado con esto, donde queremos presentar lo que sería un proceso de selección ideal, ¿no? Con todos los datos del informe, nuestra experiencia en Job viviendo miles de procesos a diario y complementado también con grandes expertos del sector, como en este caso pueden ser Dani, pues queremos hacer una propuesta clara y definida de lo que sería o de cómo debería ser el proceso de selección tech ideal. Así que, bueno, en septiembre ya a la vuelta de las vacaciones os invitaremos a todos, os esperaremos a todos.
Y bueno, si os parece, pues vamos a responder, nada, 4 o 5 preguntillas las que nos den tiempo. Veo aquí que me comentan por el chat. Un poco el tema del salario. Es un tema que se ha comentado bastante, la banda salarial. Y también podemos comentar algo que hemos dejado a medias antes, el equipo tech interviniendo en el proceso de selección. Dani, en tu caso, ¿cómo consigues que el equipo tech se implique, que pueda cumplir los timings? ¿Es algo que tenéis muy estructurado? Desde tu experiencia en las empresas en las que has trabajado, ¿cómo lo has gestionado? Bueno, una cosa que yo siempre he batallado y que nunca no siempre he conseguido es, igual que un recruiter tiene el objetivo de contratar 10 personas, yo quiero que estos objetivos también estén dentro del equipo técnico. O sea, claro, es muy fácil decir, oye, queremos contratar 15 personas, pero mis objetivos son esta nueva feature, esto no sé qué, refactorizar tal, pero ¿y el recruiting? Porque claro, luego al final del mes, del trimestre, tú has hecho 8 hires y el equipo técnico ha hecho las features, el no sé qué, no sé cuántos, pero no ha hecho los 15 hires, pero el que ha fallado es el recruiter, ¿no? Entonces, yo lo que siempre he intentado es compartir los objetivos. Esto para empezar. Luego, la siguiente es intentar dimensionar el equipo y, sobre todo, para mí la clave es hacer un buen kick-off, ¿no? Cuando empiezas con el rol, no simplemente decir, venga, va, pues cojo esta job description que tengo de hace 2 años, la pongo online y a ver qué pasa, sino hacer un buen kick-off con el hiring manager en este caso, con la hiring manager, definir cuáles son las fases, quién va a intervenir, informar a todo el mundo y de alguna manera llegar a un acuerdo de qué va a suponer contratar a este tipo de talento, de personas, ¿no? Pues para mí eso es la clave para tener, digamos, el equipo in. Y luego que, sobre todo él o la hiring manager, que traslade al equipo de que eso es una prioridad para el equipo también y que al final, pues, evidentemente con ciertos límites, pero que si hay entrevistas tienen que ir por delante de muchas otras cosas. Sí, esa gestión de... Antonio, estás muteado, ¿eh? No sé si nos comentabas algo. Perdona, estábamos por comentar un poco, por complementar la respuesta de Dani, o sea, totalmente de acuerdo. Incluso con muchas empresas que hemos hablado, incluso nos han llegado a decir, ¿no? De, hostia, pues el CTO implicado al 100% con la contratación, ¿no? Y a lo mejor el responsable de otro área de producto decir, hostia, qué bien, es que tú contratas mucha gente, te sale buena y tal. Y decir, claro, es que yo le dedico tiempo a la contratación, es que es mi gente, o le dedico tiempo... Claro. O sea, el contratar a alguien técnico no es responsabilidad del recruiter, es responsabilidad de todo. El recruiter hace su parte, pero en ese proceso estamos los técnicos. Entonces, ahí totalmente de acuerdo. Sí, quizá creo que puede ser interesante gestionar esas expectativas del equipo, ¿no? Para que se impliquen en comentarles lo que va a suponer para ellos, ¿no? Para que ya de entrada todo el mundo esté alineado y así pueda ser todo más fluido. También, justo lo que comentabas durante el webinar, ¿no? De cara al candidato, acortar esos timings, el poder darles un feedback, etcétera, etcétera. Pasamos a una pregunta que nos comentaba Irene. ¿Cuánto tiempo creéis que debe tener cada fase o cada entrevista? 30 minutos talento, 1 hora la entrevista final. Esto entiendo que es un poco relativo, pero ¿qué opináis? A ver, es relativo. Yo creo que todo lo que supere la hora siempre tiene que estar muy justificado, ¿no? Hay veces que si, por ejemplo, hay un case study o una entrevista técnica y tal, donde hay más de una persona, sí que digas, va, pues 1 hora y media. Pero sí que todo lo que es más de 1 hora por fase es complicado. Yo, sinceramente, y esto es algo muy personal, a mí en media hora no me da tiempo, sinceramente. Entre que hablo mucho, quiero dar mucha info, hago muchas preguntas, no me da tiempo. Entonces, lo mínimo que yo hago normalmente son 3/4 de hora, 45 minutos. Entonces, intento hacer la entrevista en media hora, 35, para que luego dejar 10 minutos de espacio para preguntas del candidato o la candidata. Evidentemente, es una conversación, ¿no? Intento no hacer una entrevista, ¿qué tal? Pero bueno, ya digo, normalmente yo creo que cada fase, entre los 30, 45, 1 hora máximo, se tendría que poder completar. Y aquí es donde también es muy importante el tema del kickoff. A veces parece una tontería, pero decir, ¿qué va a cubrir cada uno, no? Hay un libro que le llama Voodoo Hiring, ¿no? Cuando tú vas pasando de fase en fase del proceso y todo el mundo te pregunta lo mismo.
¿no? Todo el mundo te pregunta, vale, ¿cuál es tu experiencia? ¿Y has hecho esto? ¿Y sabes estos programas de estos lenguajes de programación? ¿Y cuánta gente está en tu equipo? ¿Y cómo os organizáis? ¿Y haces Agile Methodologies? Y no sé qué. Es en plan, bueno, me han preguntado 3 veces. De hecho, yo tengo una historia muy divertida que si queréis un día, un café, cerveza, os voy a contar, que es cómo fui subiendo mi salario en cada entrevista, o sea, mis expectativas en cada entrevista, porque todo el mundo me lo preguntaba y me di cuenta que no se lo habían apuntado. Entonces un día dije X, otro día dije X más 2 y vale, perfecto, el otro X más 4, perfecto, o X más 6 y me di cuenta que no había comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo tener muy claro quién pregunta qué y que sobre todo sea algo súper enfocado, ¿no? Sí. Genial. Okay. José nos pregunta también, ¿creéis que acabará siendo obligatorio por ley en España la publicación del salario? Entiendo que se refiere al publicar ofertas con el salario visible. ¿Hay algún proyecto de ley o similar? Creo que lo hay. Sí. Comentaban que estaba parado, que finalmente parece que iba a continuar. A principios de año la cosa parece que sí que lo iban a poner, pero se ha congelado. Entonces no he seguido mucho el tema. Sí, creo que lo hay, creo que se paró, creo que tarde o pronto volverá a haber algo de visibilidad en los salarios y creo que alguien lo comentaba, ¿no? Culturalmente, es un cambio cultural y creo que cada vez más, pues también, bueno, también ha sido un cambio cultural todo el tema del trabajo híbrido y remoto y etcétera y al final ha sucedido, ¿no? Es decir, puede ser que haya un gran evento que espero que no suceda nunca más como el COVID, ¿no? Que dijo, pues, o me das híbrido remoto o no me cambio de trabajo, evidentemente, ¿no? Pero creo que tarde o pronto habrá más visibilidad en los temas salariales y de hecho en muchas plataformas de developers se está incluso poniendo como norma, si no me equivoco, en el canal de Slack de Barcelona Engineering, si tú quieres publicar una oferta y no pones el salario, no te dejan. Entonces, eso es algo que se está reclamando desde el sector desde hace mucho tiempo. No sé cuánto tardará a venir a gran nivel y por ley y tal, pero yo creo que cada vez más será una buena praxis, ¿no? Sí, independientemente de las leyes, que siempre van un poco más tarde, pero es eso, al menos queda claro por las encuestas que el sector tech te lo pide, ¿no? Esa transparencia. Entonces yo creo que poco a poco las empresas cada vez lo harán más. Bueno, muy bien, pues llevamos ya 1 hora de webinar, creo que lo podríamos dejar aquí. Antonio, Dani, mil gracias por acompañarnos, por darnos vuestro punto de vista, por poder comentar estos datos del informe. A los asistentes que nos habéis seguido desde casa también muchas gracias. Recordaros que tendréis el informe antes que nadie y también os enviaremos la grabación del webinar para si lo queréis volver a ver. Y si no, pues nos vemos en septiembre en el webinar acerca del proceso de selección ideal. Y nada, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.